Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. Hola, en este vídeo, siguiendo la serie de técnicas informáticas, voy a hablar sobre los principios de la programación informática en relación con las normas de programación. Como siempre suelo hacer, recordar la definición particular de la informática que más me gusta. La informática es el arte de gestionar errores. Los errores son el principal problema de la programación informática. Para comenzar, indicar que todos los elementos que se van a comentar, todas las normas, no tienen un orden estricto. Ese es el motivo por el cual se ha puesto esta barra que significa ejecución concurrente. Cualquiera de estos principios, de estas normas, puede ejecutarse en todo momento. La primera de ellas sería que los errores deben de conocerse. Para mí esto es fundamental. Debemos capturar todos los posibles errores y cuando encontremos algún error, presentar la mayor cantidad de información útil y comprensible que podamos. Y hay que tener en cuenta que los destinatarios de la información de los errores son al menos dos. Uno es el usuario, que no tiene necesariamente por qué tener conocimientos informáticos y por tanto hay que indicarle el motivo del error, las posibles soluciones del mismo, utilizando un vocabulario corriente y sin emplear explicaciones técnicas. Y luego está aquel técnico de servicio o técnico en desarrollo y mantenimiento de aplicaciones que puede necesitar acceder al código, revisarlo y hacer alguna modificación. En ese caso necesita una traza de la pila de llamadas a las funciones y métodos. Necesitaría también conocer los parámetros que se pasaron a ese método o podría requerir de una información técnica detallada. Una clave extranjera que ha fallado, errores de acceso, errores de cierre, cualquier tipo de error que tienen relación con la informática y con el mundo de la programación le resultará útil, pero al usuario no. Y esto hace que deban presentarse los dos niveles. Si se presentan en la misma ventana o en el mismo mensaje de error, deberían separarse los mensajes de usuario de los mensajes técnicos. Y también se podrían separar los mensajes de manera que en una ventana se presentara un mensaje destinado al usuario, pero se escribieran en un log o se enviaran por email o por otro mecanismo las informaciones del error producido con un alcance mucho más técnico. Estas divisiones son importantes porque si le presentamos al usuario unos mensajes de error incomprensibles para él, le vamos a provocar inseguridad, le vamos a causar frustración y no va a querer usar la aplicación la cual va a considerar que es defectuosa. ¿Qué tipos de errores podemos encontrarnos? Bien, aquí he vuelto a poner una barra que explica que cualquiera de ellos es posible. Tenemos errores de programación. Estos errores pueden ser causados por una validación de datos mal realizada o porque se han hecho pocas pruebas. Tenemos errores de funcionamiento. Esto significa que los errores han sido ocasionados por los datos y cuando se hicieron las pruebas, los datos de prueba no fueron lo suficientemente extensos o precisos como para detectar este error. Errores de funcionamiento también pueden ser causados por unas especificaciones incorrectas. El programa cumple con lo que debía cumplir, pero lo que debía cumplir no era exactamente lo que se esperaba o aquello que era lo correcto para su funcionamiento. También podemos tener que se ha producido un análisis equivocado.
las especificaciones estaban bien, pero se interpretaron mal. Y luego tenemos un diseño que tenga errores. Se han interpretado que ciertas interacciones o ciertos modos de presentación o ciertas estructuras eran correctas, pero la realidad es que no lo eran. También tenemos otro tipo de error que serían los errores imprevistos. Tenemos errores en los elementos físicos. Los discos duros pueden fallar, la memoria se puede llenar, la memoria puede tener errores, podemos tener fallos en las comunicaciones, estas se caen, estas no están transmitiendo correctamente y hay errores en la transmisión, etc. Todos estos errores de elementos físicos normalmente no se tienen en cuenta y pueden causar el mal funcionamiento de la aplicación y encima, al no tenerse en cuenta normalmente, son muy difíciles de detectar y corregir. Y además, estos errores pueden aparecer en unos momentos y no aparecer en otros. El error típico que suele ignorarse completamente es la falta de espacio, tanto en disco duro como en memoria. Se produce un error de escritura, pero no se puede achacar a ningún motivo que tenga relación con el código o con los datos. Y no se suele notificar bien. Cuando se hacen las pruebas, el error no se puede reproducir porque en el entorno de pruebas a lo mejor la memoria no está llena o el disco duro no está lleno y por tanto ese error no se reproducirá. Estos errores imprevistos son bastante complejos si no se gestionan bien. Y luego también estamos en errores imprevistos que encontramos errores en los datos producidos externamente a la aplicación, porque aquellos que fueran internamente deberían de haberse detectado en las fases de pruebas o serían achacables a errores de funcionamiento. Pero puede suceder que alguien externamente modifique los datos de la base de datos. En este caso no va a funcionar la aplicación, la causa serán los datos, pero la protección que tenía la aplicación frente a estas posibilidades se ha evitado, la han saltado, la han puenteado, haciendo uso de un acceso a los datos externo de la aplicación. Y este error también es complejo de detectar. Luego también tenemos los errores de secuencia. Y estos se producen cuando la sucesión de comportamientos que se ha producido no estaba planificada. Muchas de las aplicaciones siguen lo que sería un grafo o una máquina de estados y tienen unas secuencias predeterminadas de funcionamiento. Cada estado tiene unos estados previos y unos estadios que van a ser los que sigan en función de determinados elementos que activen una vía de cambio de estado u otra. Si estas secuencias no eran completas y existían secuencias que no se han tenido en cuenta, el grafo no sirve y vamos a tener comportamientos que son inesperados y que van a ser causantes de errores. También podemos tener problemas si se hace una mala planificación o un mal control de la concurrencia. La concurrencia es una parte de la programación muy compleja y los procesos de sincronización entre tareas concurrentes son muy delicados. Una mala concurrencia o un mal control de sincronización puede dar lugar a que los datos se corrompan, se vean alterados, fuera de secuencia y además esa alteración los dañe parcialmente o totalmente. Y si los dañan parcialmente, tenemos un problema aún más grave porque no será fácil detectar la causa de esa corrupción. Y también nos encontramos circunstancias de errores de secuencia que serían la llegada de eventos que interrumpen el funcionamiento de los eventos que están en curso. Y esta interrupción no estaba contemplada y da lugar a bloqueos en espera de su finalización o da lugar a errores causados aparentemente por la no realización de un evento, pero que no anuncian o no informan de cuál fue la causa de esa interrupción. De nuevo, tenemos que una buena gestión de errores debería de poder informar de todas las circunstancias mencionadas.
Respecto a los errores, la gran pregunta es si son recuperables. Entonces tenemos que hay errores que se consideran fatales. Estos errores no son recuperables y deben causar la finalización inmediata de la aplicación. Es un error sistémico total y no podemos continuar utilizando la aplicación porque puede llegar a producir un efecto bola de nieve y que los errores se multipliquen, crezcan enormemente hasta que causen graves daños. Cuando se detecta un error fatal, hay que notificarlo, obviamente, y la aplicación termina. ¿Qué circunstancias pueden ocurrir respecto a la finalización de una aplicación a causa de un error? Pues que en algunos casos se consideran errores fatales aquellos que en realidad no lo eran. En ciertas librerías de uso de accesos a datos, nos podemos encontrar que escribir un usuario y una contraseña mal lanzan una excepción fatal y pueden finalizar la aplicación. Este error debería ser capturado y debería gestionarse de tal manera que lo que la librería considera un error fatal desde su punto de vista, desde el punto de vista de la librería, no debe por qué serlo desde el punto de vista de la gestión de la aplicación. Y hay que dar oportunidades para que se escriban un nuevo usuario y contraseña correcto. Se da un número de intentos y en caso de que estos intentos no se vean satisfechos, pues se puede decidir finalizar la aplicación o otro tipo de gestión. Pero considerar todos los errores como fatales tiene el inconveniente de que la aplicación de repente se cierra, termina y deja al usuario pues sin una buena explicación o con la sensación de que es una aplicación hipersensible porque considera errores fatales aquellos que no lo eran. Si el error fuera recuperable, pues debemos de notificarlo, se lo notifica al usuario principalmente para que lo corrija y de esta manera continuamos en el proceso del desarrollo ciclo evolutivo, que más tarde comentaré. Otros aspectos a tener en cuenta en el desarrollo informático: la internacionalización. Una aplicación debe prepararse desde el principio para trabajar con muchas culturas. En el mundo anglosajón encontramos fechas, formatos de monedas que son distintos al mundo hispanoamericano. En las fechas los anglosajones suelen poner primero el mes, luego el día y luego el año. En el formato hispanoamericano utilizamos primero el día, luego el mes y luego el año. Hay un formato estándar ANSI que pone primero el año, luego el mes y luego el día. Y estos distintos formatos, lo mismo que para las monedas, deben de estar contemplados porque los usuarios no suelen tener un conocimiento adaptativo a las distintas culturas. Un error habitual es el problema que surge con los números en el mundo anglosajón y en el mundo hispanoamericano. En el mundo anglosajón, las monedas utilizan el punto como separador decimal y la coma como agrupador de miles. Y en el mundo hispanoamericano se utiliza la coma como separador decimal y el punto como agrupador de millares. Y esto es un problema porque los números tienen formatos diferentes y se pueden interpretar distintos, ya que utilizan los mismos elementos, solo que con distinto significado. Y es importante que cada usuario pueda trabajar con su formato cultural correcto. Y luego, por supuesto, el mundo árabe, el mundo chino y el mundo eslavo, pues tienen otras problemáticas aún mayores. El mundo árabe, la manera de escribir es de derecha a izquierda. En el mundo chino tiene un alfabeto muy peculiar, un alfabeto basado en ideogramas. El mundo eslavo tiene un alfabeto distinto, el mundo griego también. Todo esto debería de poderse gestionar, o al menos parte de ello, y que la aplicación esté preparada para evolucionar e incorporar nuevas culturas si fuera necesario. Y la traducción también es muy importante. Incluso los mensajes de error. Los mensajes de error son fundamentales. Si a un usuario
le llega un mensaje de error escrito en inglés y no entiende inglés, no le va a ayudar en absoluto. Va a tener que esforzarse en conseguir la traducción. Pero si el mensaje de error le llega en chino, o le llega en árabe, o le llega en otros idiomas mucho menos accesibles, para él tendremos un problema y la aplicación puede que no pueda ser utilizable. Respecto a los datos que se presenten en listados, debe de estar la aplicación preparada para paginarlos. Aunque sean pocos datos, aunque los datos solo sean 5 filas, 6 filas, el sistema de la paginación, una vez que se desarrolla, no cuesta nada incorporarlo a todos los listados. En este sistema de paginación, pues se debe de poder definir el tamaño de cada página, debe de haber botones para el avance y el retroceso de página, se debería permitir ir a una página en concreto, incluso ir a una fila en concreto, debería poderse ordenar los datos por columnas de manera creciente, decreciente y también sin orden, es decir, con el orden propio del almacenamiento de estos datos, y deberían de permitirse las búsquedas. Con estas funcionalidades, una vez que se implementan todas, se crea un marco de trabajo para la presentación de listados que facilita muchísimo las operativas a los clientes, a los usuarios, y es por tanto un aspecto que toda aplicación informática debería ser capaz de cumplir. Estar preparada para pantallas de muchos tamaños también es importante. Hoy en día tenemos interfaz de usuario gráfico de escritorio, gráfico web, gráfico de aplicación para telefonía móvil, y todos estos elementos pues cuesta bastante hacer un buen diseño, un diseño amigable, y hay aspectos que no se suelen tener en cuenta. A veces ocurre que al cambiar de tamaño la pantalla dejan de leerse algunos elementos, desaparecen algunos componentes de la interfaz, no se crean barras de desplazamiento o barras de scroll cuando debería haberlas para poder visitar los elementos que han quedado ocultos, y esto genera pues una sensación de mal diseño de la interfaz que el usuario considera pues propio de una mala calidad del software. Entonces hay que hacer muchas pruebas y hay que hacer un diseño adaptativo. Entonces tenemos como puntos a tener en cuenta los giros de pantalla en los dispositivos móviles, los teléfonos smartphone y las tablets. También que el tamaño de la ventana puede cambiar en las aplicaciones de escritorio, y también el aspecto de aumentar y reducir los tamaños de la letra, etcétera, porque hay gente que tiene dificultades de vista y necesita que se aumente el tamaño para poder ver bien las cosas, o que la pantalla es tan pequeña o la resolución es tan alta que es necesario hacer un zoom de los datos. El siguiente aspecto sería que el tiempo es oro. El usuario debe sentirse cómodo. Tenemos que hacer un diseño de la interfaz de usuario amigable, que tenga ayudas, pero que éstas no entorpezcan el trabajo habitual. En algunos casos he visto aplicaciones que primero te presentan una pantalla de ayuda enorme, con un montón de descripciones, un montón de información, y hasta que no te la lees completamente, no encuentres el enlace para ir a la funcionalidad. Esto, la primera vez, puede parecer útil y amigable, pero todas las demás veces que se quiera acceder a la pantalla de operativa es un entorpecimiento enorme, es una pérdida de tiempo y es una molestia. Entonces, las ayudas deben ser lo necesarias para refrescar la memoria, para dar un conocimiento orientativo de qué es lo que hace cada opción y cómo se maneja, pero las ayudas más extensas deberían estar fuera de la operativa de trabajo habitual, accesibles, pero de otra manera, que no entorpezcan el trabajo. También hay que tener en cuenta aspectos que ocurren en muchas aplicaciones, y es que algunas de ellas presentan mensajes denominados de pop-up o mensajes flotantes
que desaparecen pasado un tiempo. ¿Qué ocurre con estos mensajes? Pues que si casualmente en ese instante de mensaje el usuario estaba distraído en alguna otra ocupación o no prestaba atención por cualquier motivo, el mensaje desaparece y el usuario ya no sabe qué es lo que ha ocurrido. Y esto es muy problemático y la recomendación sería que siempre que se presente un mensaje deba ser validado la recepción por el usuario. Que exista un botón de OK, un botón de cerrar la ventana o que exista un listado donde se puedan acceder a mensajes que hayan desaparecido y que se puedan conocer en caso de que no se vieron en su momento. También hay que tener en cuenta que es muy importante para el tema de la ergonomía, la facilidad de uso, que las opciones más utilizadas sean las más fáciles de localizar y que tengan el acceso más fácil. Pues existen los atajos de teclado, existen los menús contextuales y existe una manera de ordenar los menús de persiana para que las opciones más utilizadas sean las primeras en estar disponibles. También hay barras de iconos que tienen el mismo objetivo. Son los iconos una especie de ideogramas, es un lenguaje que el usuario aprende y le permiten funcionar como atajos. No atajos de teclado, sino atajos que se activan mediante el ratón. Respecto al lenguaje de los ideogramas de los iconos, también es muy importante no andar cambiando constantemente las imágenes de los iconos, porque generan mucho esfuerzo de renovación, mucho reaprendizaje, que es una molestia. Si el botón de salir tenía un ideograma que era una puerta entreabierta con una flecha y tenía un color marrón para la puerta y la flecha era azul, no es conveniente que alguien cambie este ideograma y ponga una puerta cerrada y una flecha roja, por ejemplo. Parece lo mismo, pero al usuario le genera inicialmente un esfuerzo de adaptación. Tiene que olvidarse del ideograma que ya conocía y aprender el nuevo, y es un esfuerzo que no sirve para nada porque el resultado es el mismo. ¿Por qué tiene que olvidar y recordar cosas nuevas para conseguir lo mismo? Y sin embargo, constantemente se están cambiando los iconos, lo cual es un error y no recomiendo en absoluto que se haga. Y luego también otro consejo que se incluye dentro del epígrafe del tiempo es oro sería que los datos se actualicen solos o que se avise si han cambiado. Y esto también es muy importante. Cuando alguien está viendo un listado de una base de datos, lo que él tiene en su pantalla pueden producirse actualizaciones. Si el usuario sigue creyendo que lo que hay en la pantalla es estático y actúa en función de esa información, puede encontrarse con un error porque los datos han cambiado. Por tanto, sería necesario que los datos se vayan refrescando periódicamente o que se avise si han cambiado para que el usuario, cuando tome la decisión relativa a estos datos, pueda saber en qué estado se encuentran justo en ese instante. Un caso de ejemplo sería intentar actualizar un registro cuando éste ha sido borrado. Entonces, si la aplicación estuviera mal hecha, en lugar de actualizarlo, lo que haría sería insertar de nuevo el registro que había sido borrado. Y quien lo borró se encontraría con la sorpresa de que el registro borrado está actualizado, sigue ahí y además con datos nuevos. El siguiente aspecto sería no permitir datos tóxicos, validarlo todo. Es muy fácil que los datos sean una de las causas principal de errores en una aplicación. Y estos errores pueden estar en los formatos. Si en la base de datos se guardan las fechas con un formato y nosotros intentamos guardarlas con otro, puede que se produzca una adaptación del formato nuestro y se inserte con el formato de la base de datos.
con lo que el día, el mes y el año que nosotros escribimos en la aplicación se convierta en el mes, el día y el año en la base de datos. Aparentemente no ha habido ningún cambio, pero la realidad es totalmente distinta. Y este problema se ha producido y se sigue produciendo, por desgracia. Entonces, los formatos de los datos deben de coincidir en toda la aplicación, en todos los modelos de datos, en todos los modelos que hagan uso de estos datos y estar controlados con mecanismos de validación. Luego también es importante informar al usuario de las restricciones que tienen los datos. Si un número tiene como máximo 2 decimales, pues deberíamos decírselo para que no tenga que descubrirlo cuando le salga el mensaje de error. Esto tiene que ver con la ayuda y también está relacionado con el interfaz de usuario y las facilidades que se den al usuario para trabajar con él. Se suele poner en una casilla de entrada de texto pues un ejemplo del formato y esto ayuda bastante. Y en otros casos pues se pone un pequeño comentario mostrando el mismo formato. En el caso, por ejemplo, de la creación de contraseñas, pues es habitual que el usuario introduzca una contraseña y luego le salga un mensaje de error diciendo que la contraseña no vale porque tenía que haber tenido números, tenía que haber tenido letras o tenía que haber tenido caracteres especiales y no lo ha hecho así. Pero nunca se le dijo que tenía que haber sido con ese formato. Y esto genera que tenga que estar introduciendo la contraseña y repetir el proceso hasta que acierte con una que ya no tenga errores. Bueno, pues estos problemas se podrían resolver fácilmente dando más información al usuario. Y luego los datos inconsistentes también pueden estar originados en los juegos de caracteres que cambian mucho de una cultura a otra. En el español tenemos los acentos, la ñ, las diéresis. En el polaco hay caracteres que no existen en el juego de caracteres español, lo mismo pasa con los idiomas nórdicos, y todo esto al final va a generar que se guarden con errores, es decir, se van a aceptar estos datos si no ponemos remedio y no hacemos una validación buena, y los datos cuando se recuperen no se van a entender igual que como se guardaron. Y esto ocurre mucho. Ahora mismo hay distintos juegos de caracteres. El antiguo juego de caracteres, que era el Unicode, está evolucionando al UTF-8. También se utiliza mucho el UTF-16 y estos cambios hacen que el juego de caracteres, por ejemplo, de Windows, deba adaptarse al nuevo juego de caracteres UTF-8 y este proceso de cambio todavía no se ha realizado completamente y ese es el motivo por el que aparecen errores. Y a veces en una página web nos encontramos caracteres muy raros y es porque el juego de caracteres con el que se escribió la página web es distinto del juego de caracteres con el que se está presentando en el navegador. También hay que comprobar cada vez que se modifica un dato que las integridades referenciales no se rompan y que la ortografía sea correcta. Y esto afecta mucho a las búsquedas. Una falta de ortografía puede hacer que un elemento buscado no se encuentre. Y hay faltas de ortografía que son muy comunes, como no poner acentos. Entonces, habría que avisar o que las búsquedas se hacen sin tener en cuenta los acentos o que hay que ponerlos y, por tanto, favorecer una corrección ortográfica de la cadena buscada. También hay problemas en las búsquedas si estas búsquedas son estrictas en cuanto a mayúsculas y minúsculas. Una letra mayúscula podría hacer que no se encontrara el elemento buscado, lo cual pues no es corriente. En el mundo real las mayúsculas y las minúsculas se consideran letras iguales, es simplemente una cuestión estética, pero en el mundo informático hay quien considera claramente que son letras distintas con tratamiento distinto. Y esto también hay que tenerlo en cuenta en el diseño de la aplicación. Respecto a la preparación para los fallos, pues hay que tener en cuenta que en informática todo falla. Y a veces
el hecho de que aparentemente no haya fallado es un fallo en sí. Se puede decir que una aplicación falla porque tiene fallos y también falla porque no detecta fallos. Entonces, toda interfaz de usuario debe de permitir informar de errores. Y esto no ocurre siempre. A veces lo que ocurre es que el usuario da el botón de OK o de enviar y le redirige a una pantalla donde se le informa del error. Va hacia atrás y todo el formulario está vacío y tiene que escribir el formulario desde cero por un pequeño error. Y esto también es una molestia. Entonces, un buen diseño sería aquel que permite la interacción del usuario para la información de los errores y cuanto antes lo haga, mucho mejor. Luego también los archivos de errores son importantes. Estos deberían ser obligatorios para las aplicaciones que son desatendidas por los usuarios. Los servicios que están funcionando en background, aplicaciones que corren de fondo, deberían tener siempre archivos de log para poder notificar de las circunstancias de error y de las circunstancias especiales que se han producido. Si no lo tienen, cuando se produzca un error, y por desgracia seguramente se produzca, no se sabrá la causa y no se podrá corregir. Hay errores para usuarios y para técnicos. Hay que gestionar ambos porque todos los errores deben gestionarse de la mejor manera posible. Y también tenemos que, para trabajar con los errores, diseñar clases, métodos, funciones, eventos y cualquier otra cosa programada con la posibilidad de comunicar errores. Y esto no se hace normalmente. En general, se suele seguir un sistema de programación optimista en la cual los errores no se tienen en cuenta hasta que no aparecen. Y es en la fase de corrección, en la fase de pruebas, cuando empiezan a darse tratamiento. Y solo se da tratamiento a los errores que se detectan en la fase de prueba. Es un error tan habitual que debería todo nuevo programador cambiar la metodología y programar no pensando de manera optimista, sino programar pensando en que los errores forman parte de la idiosincrasia de la programación. Y para terminar, los programas deben de terminar. Entonces, esto es un diseño que parece obvio, pero por desgracia en muchas ocasiones no se tiene en cuenta. Todo lo bueno se acaba. Si algo no se acaba, habría que ver qué tan bueno es. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues no deben existir bucles infinitos. Si entramos en un bucle infinito, tenemos un error de programación grave. Cuando un programador escribe código y crea un bucle, los bucles son de los elementos más complejos de la programación, debe contemplar siempre algún mecanismo de salida de bucle. Y también hay que tener en cuenta que el usuario debe ser él el que termine lo que él inicia. Una aplicación que requiera de otro tipo de usuario, otro perfil, que sea el administrador de sistemas, que sea el superusuario el que finalice la aplicación, es obviamente una aplicación mal construida. Y los servicios 24/7 también deben de poderse interrumpir. Todos los elementos que corren de fondo, de background, deben de poderse interrumpir. Sería un error no contemplar esa posibilidad. Y cuando se interrumpe un programa, no deben de quedar datos corruptos. Esto significa que hay que hacer un cierre ordenado de todos los recursos externos que se tuvieron abiertos, todos los archivos, todas las vías de comunicación. Todo eso debe de cerrarse con los datos pendientes de escritura totalmente escritos. Y en estos casos, en los cuales se trabaja con archivos o se trabaja con mecanismos de comunicación, también hay que hacer preguntas adicionales antes de finalizar un programa respecto a si se desean guardar los datos antes de cerrar, porque el usuario a veces olvida hacer esta operativa
Se debe preguntar si se desean guardar los datos antes de finalizar un programa. Hay datos que son elementos de trabajo que todavía no se ha dado orden de que se guarden y por tanto no estarían pendientes de la operativa de guardado previa a la de cierre y que podrían perderse. Entonces hay que preguntar siempre al usuario si desea guardar estos datos de trabajo antes de cerrar o no. Es importantísimo porque en muchas ocasiones se ha perdido información, se han perdido muchas horas de trabajo por no haber incorporado esta sencilla pregunta en la interfaz de usuario. Y si el usuario decide guardar los datos de trabajo, habría que preguntar si se desean sobreescribir los datos que existían antes. Y esta pregunta también es importantísima, puesto que el usuario tiene que ser quien decida si los datos antiguos deben ser sobrescritos o no. A veces el usuario piensa que los quiere escribir y luego, al saber que va a machacar otros datos de trabajo previos, decide no hacerlo así. Si no se da esta oportunidad, se estaría causando un gran perjuicio al usuario. Finalmente, todos estos elementos conducirían a la pregunta de si se desea terminar el programa y terminar el ciclo de programación. En caso de que no sea así, pues tenemos un trabajo adicional, porque el desarrollo es un ciclo evolutivo. El desarrollo va a tener que atender a los errores fatales que se lanzaron aquí en la etapa de gestión de errores. Y el desarrollo evolutivo tiene que recopilar correcciones y mejoras para las siguientes versiones. De tal manera que cada programa en realidad es un elemento vivo que va a estar realimentándose constantemente mientras que no se abandone. Y nada más. Espero que les haya gustado las explicaciones. Si es así, me gustaría que le dieran a un like, se lo agradecería. Y si quieren suscribirse al canal, pues habrá más vídeos, tanto de informática como de criptomonedas, como de viajes, como de muchos otros temas que vayan surgiendo. Un saludo.